Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la quinta lectura o aliyá de la Parashat Toldot. Y vamos a estar estudiando Génesis capítulo 26, versículo 30, hasta el capítulo 27, versículo 27. La aliyá anterior termina con Isaac haciendo un pacto de paz con Abimelech, y luego el relato de esta aliyá inicia con la escritura contándonos que cuando Esaú cumple 40 años, desposa a 2 mujeres cananeas, lo que trae tristeza y dolor para sus padres. Una de ellas, de nombre Judith, hija de Berí, elitita, y la otra, Basemat, hija de Elón, el hitita. Como bien mencioné hace un momento, ambas mujeres trajeron tristeza y dolor para Isaac y Rebeca. Luego ya en el capítulo 27 hay un cambio. Vemos aquí el relato de la bendición que Isaac le entrega a Jacob, la primogenitura. Y aquí hay un detalle muy importante, hermanos. Muchas veces cuando leemos el relato del capítulo 27, nos enfocamos mucho en quién es el primogénito, el Bekor, en hebreo. Pero lo que realmente aquí debemos prestar atención es en la bendición. ¿Por qué? Porque si recordamos cuando Rebeca estaba embarazada, desde ese momento ya el Eterno había escogido quién era el primogénito. Y el primogénito era Jacob, a pesar de que Esaú lo fue porque nació primero. Pero en realidad, el primogénito por elección del Eterno fue Jacob. Ahora, sería que Isaac, por su amor a Esaú, olvidó lo que le había dicho su esposa? ¿O sería que Rebeca nunca le dijo a Isaac los planes del Eterno? ¿O sería que Rebeca se dejó llevar por el amor que tenía por Jacob? Lo importante aquí, hermanos, es que la voluntad del Eterno prevalece por encima de todas las cosas. Ya aquí vemos a un Isaac muy entrado en años. Vemos cómo él manda a llamar a su hijo Esaú y le pide que haga un plato que a él le gustaba mucho. Esaú entonces va a cazar para poderle preparar la comida a su padre, pero Rebeca había escuchado toda la conversación. Rebeca recordó las palabras del Eterno, y como ya Rebeca había visto que Esaú no tenía el corazón para ser el primogénito, había tomado mujeres para sí que no eran del pueblo y estaba actuando totalmente de manera contraria a lo que el Eterno pide, decide entonces llamar a su hijo Jacob. Y la escritura nos relata lo siguiente en Génesis capítulo 25 del 5 al 10. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú, y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca habla con su hijo Jacob diciendo: He aquí, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciéndole: Tráeme caza y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Eterno antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando.
ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá para que te bendiga antes de su muerte. Entonces Jacob estaba temeroso. Primero, temía del Eterno, y segundo, él no quería recibir una maldición, sino una bendición. Pero su madre insistió, diciéndole que lo libraba de culpa. Génesis 27:13 dice: pero su madre le respondió: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme y ve y tráemelos. Aquí Rebeca toma la decisión de tomar sobre sí cualquier maldición que pudiera caer sobre Jacob por el engaño al que iba a someter a su padre. Sabemos, hermanos, que aunque Rebeca había tenido la palabra del Eterno, no tenía excusa, no había disculpa para engañar a su esposo, porque engañando a su esposo es como si también estuviera de alguna manera engañando al Eterno. La Biblia nos enseña que nunca debemos actuar de mala manera. Siempre debemos hacer las cosas de manera correcta, hacer el bien, nunca haciendo mal. Rebeca debió orar, debió interceder, debió buscar el Eterno, pero no hacer las cosas a su manera. Ella tomó las cosas en sus manos, como si el Eterno no pudiera actuar, como si el Eterno no pudiera tener el control de lo que iba a suceder. Al final, Jacob obedece a su madre y fíjense que Jacob dice: el Señor tu Dios. Y esto no debe dejar que nosotros pasemos esto por alto. Los hijos de Isaac aún no habían conocido al Eterno como su propio Dios, por la manera en que él le habló a su padre en Génesis 27 del 14 al 20. Cuando Jacob se presentó ante su padre haciéndose pasar por su hermano, Isaac sospechó que quien le hablaba no era Esaú, por lo que le pidió que se acercara para palparlo, de acuerdo al relato de Génesis 27 del 21 al 27. Pero ya Jacob había estado preparado por su madre y vestía la ropa de su hermano, y como él no tenía vello, su madre también se hizo cargo de eso. Es por esto que Isaac le dice: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y la escritura dice que no lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Entonces aquí podemos ver que Isaac tenía una ceguera física, pero también espiritual. Era muy fácil engañarlo, aunque su instinto le estaba diciendo que quien estaba frente a él era Jacob. Él, al tocarlo, simplemente confió sin tomar en cuenta la evidencia que tenía él ya enfrente de sí. Entonces, Isaac le dio la bendición a Jacob, de acuerdo a Génesis 27, 28 al 29, y le dijo: Dios te dé, pues, del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos
los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Y esto es exactamente lo que el Eterno le había revelado a Rebeca, diciéndole que el mayor serviría al menor. Cuando Esaú llega de cazar, ignoraba totalmente lo que estaba sucediendo. Él llega y prepara el guisado y se presenta delante de su padre. La reacción de Isaac fue conmovedora y muy reveladora. Génesis 27, 32 al 33 dice: y su padre Isaac le dijo: ¿quién eres? Y él respondió: soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo: ¿quién fue entonces el que trajo caza antes de que tú vinieras? Y me la trajo y yo comí y lo bendije, sí, y bendito será. Hermanos, Isaac quería entregar la bendición a Esaú como su sucesor, porque reconocía en él un gran potencial para convertirse en un valiente guerrero del Eterno y dedicarse a combatir el mal. Una vez más, vemos aquí que nosotros vemos con ojos muy diferentes de lo que el Eterno hace. A pesar de que Isaac había visto acciones en Esaú que lo hacían no elegible para ser el patriarca, él pretendía entregar la bendición. Rebeca percibió lo que Isaac iba a hacer y tomó cartas en el asunto, provocando una crisis en la familia. Primero, Isaac se siente impotente porque había entregado la bendición que le correspondía a su hijo mayor al menor. Segundo, Jacob tampoco se sentía feliz porque temía de recibir maldición en vez de bendición, a pesar de que su padre ya le había entregado la bendición. Y tercero, el odio que surge en Esaú por su hermano menor. Aprendemos con esto que no debemos tomar las cosas en nuestras manos. Hermanos, cuando nos encontremos en una circunstancia difícil, en donde creemos que ya lo hemos perdido todo, que ya no hay esperanza y que algo va a suceder que puede cambiar nuestras vidas y nuestras circunstancias, es el mejor momento para acudir a la presencia del Eterno y clamar y pedir e interceder para que el Eterno tome el control y todo sea hecho a su manera. La Escritura nos revela una y otra vez que sus pensamientos son mucho mejor que nuestros pensamientos. Y debemos permitir que el Eterno obre de acuerdo a su santa y bendita voluntad para poder recibir una bendición completa. Y como aprendimos ayer, que traiga verdadero shalom a nuestras vidas. Shalom, shalom.